En el video de hoy estaremos explicando un enigma aparentemente simple, pero a menudo confuso, que involucra los frenos y neumáticos de los vehículos. Si alguna vez has considerado mejorar los frenos de tu coche y te has puesto a investigar un poco por internet, probablemente te has dado cuenta que, contrariamente a la intuición, unos frenos más grandes no reducirán la distancia de frenado. Por otro lado, todos sabemos que unos neumáticos más anchos podrán mejorar tanto la frenada como el rendimiento en curva. Entonces, la pregunta subyacente que responderemos hoy es: ¿por qué la superficie es importante para los neumáticos pero no para los frenos? Si es la primera vez que escuchas esto, probablemente te sorprenderá saber que aumentar el tamaño de los discos de freno y las pinzas y las pastillas de freno no reducirá la distancia de frenado. Esto va en contra de la intuición, porque pensamos que al hacer la pastilla y el disco más grande, le daremos a la pastilla más superficie sobre la que poder agarrarse, lo que aumentará la fricción y mejorará el rendimiento de frenada y detendrá al coche antes. Podemos hacer una analogía con una tabla de madera que empujamos por el suelo. Una vez más, la intuición nos dice que si empujamos la tabla de lado, será más fácil que si tuviéramos que empujar la tabla de cara. Nuevamente creemos que una superficie reducida conduce a una reducción de la fricción y por lo tanto necesitaremos menos potencia o menos fuerza para hacer que el objeto se mueva. Pero a la física no le gusta la intuición. Y la física dice esto. Sí, es una fórmula, pero no te asustes, es la fórmula más simple que existe y nos dice que la fuerza de fricción F es igual a la letra griega mu o mu, que es básicamente el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Expliquemos qué significa esto. La fuerza de fricción es obviamente la cantidad de fricción. Cuanto mayor sea la fuerza de fricción, más fricción tendremos que superar y más difícil será conseguir que el objeto se mueva. El coeficiente de fricción es constante y depende de la naturaleza del material y de la rugosidad de la superficie. Por ejemplo, el papel de lija tiene un coeficiente de fricción mucho mayor que el vidrio. Y la fuerza normal es la fuerza que actúa sobre el objeto presionándolo contra la superficie. En un objeto estacionario que se encontrara sobre una superficie plana, la fuerza normal sería el peso del mismo objeto presionándolo contra la superficie. Como puedes ver, no hay área de superficie en la fórmula. A la física le da igual si el objeto está de lado o de cara. Incluso si la diferencia en el área de la superficie es bastante importante, la fuerza de fricción sigue siendo la misma. Y esto se debe a que el peso y el material del objeto seguirán siendo los mismos sin importar cómo coloquemos el objeto en la superficie. Entonces, ¿por qué es este el caso? Bueno, para entender esto correctamente, tenemos que acercarnos un poco. Si agarras un microscopio y observas las superficies de todos los objetos que te rodean, verías que lo que parece muy suave a simple vista no lo es al microscopio. En cambio, es todo irregular y lleno de picos y valles. Incluso superficies como el vidrio, que asegurarías que son lisas, en realidad son todas rugosas y dentadas bajo un microscopio. Cuando tenemos dos superficies y las colocamos una contra la otra, los picos o las asperezas de cada superficie están haciendo contacto, se frotan entre sí o se entrelazan, por así decirlo, mientras que los valles de cada superficie nunca hacen contacto. Y por esto es muy importante distinguir entre área de contacto aparente y área de contacto real. Ahora bien, cuando tenemos un tablón de madera y lo colocamos sobre una mesa, a simple vista parece que toda la cara del tablón está tocando la mesa. Esta es el área de contacto aparente, pero a nivel microscópico, la cantidad de tabla que toca la mesa es solo alrededor del 5% del área de contacto aparente. Esta es el área de contacto real y es muy pequeña porque en realidad solo los picos de cada superficie se tocan entre sí. Cuántos picos se entrelazan y cuántos se entrelazan depende de la fuerza normal. Cuando volteamos el objeto de lado a cara, la fuerza normal sigue siendo la misma porque el peso del objeto sigue siendo el mismo. Aunque aumentamos el número de picos enfrentados cuando aumentamos la superficie, también estamos distribuyendo la misma fuerza sobre mayor superficie, lo que significa que los picos se entrelazarán menos, se tocarán menos entre sí. Por eso pincharse con una aguja es mucho más doloroso que hacerlo con, digamos, el tapón de una botella. Puedes aplicar exactamente la misma fuerza en ambos escenarios, pero en el caso de la aguja, toda la fuerza se concentra en una superficie extremadamente pequeña, lo que genera una presión mucho mayor. En el caso de la tapa de la botella, la fuerza se distribuye en un área mayor, lo que reduce la presión. Lo mismo ocurre con nuestra tabla. La fricción sigue siendo la misma porque estamos compensando el mayor número de picos, con una presión reducida sobre los picos, ya que estamos distribuyendo la misma fuerza sobre una superficie mayor. En otras palabras, estamos aumentando el área de contacto aparente, pero el área de contacto real sigue siendo la misma. Pero esta fórmula o modelo no significa que tu intuición esté equivocada, y eso se debe a que los modelos físicos no pretenden ser una representación precisa de todos los casos de la realidad.
Más bien solo son eso, modelos basados en supuestos idealizados. Este modelo supone que los objetos son perfectamente planos e igualmente rugosos en toda su superficie. En otras palabras, se supone un patrón repetitivo de picos y valles en todo el objeto. Objetos como ese no existen en la vida real. Tu intuición no está equivocada porque se basa en la experiencia real de años de mover, levantar y empujar diversos objetos. Si fueras a una ferretería ahora mismo y compraras cualquier tablón viejo o lo que sea y lo empujaras contra el piso y luego midieras cuánta fuerza se necesita para moverlo cuando está boca arriba versus de lado, verías que probablemente requeriría más fuerza para moverlo cuando está boca arriba, y esto se debe a que los objetos de la vida real no son perfectamente planos ni igualmente rugosos en toda su superficie, y es por eso que la superficie a menudo importa en la vida real. Es importante porque reduce las posibilidades de encontrar diversas imperfecciones o anomalías en la superficie que aumentarían la fricción. Ok, entonces se aplica lo mismo a los discos y pastillas de freno. Son superficies imperfectas y entonces la fórmula no funciona. En realidad, no. Las pastillas y los discos de freno están mecanizados con mucha precisión, por lo que son bastante uniformes en toda su superficie y la fórmula definitivamente funciona. Además, la forma en que se mueve la pastilla de freno significa que la aplicación de fuerza es muy repetible y lineal, mucho más que una mano humana que no podría aplicar la misma fuerza exacta 2 veces seguidas. Así que la fórmula definitivamente funciona, y el aumento de la superficie de los discos y pastillas de freno no aumenta la fricción. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces los coches deportivos y de carreras tienen estos grandes frenos que obviamente son mucho más grandes que los frenos de los coches normales? Bueno, la respuesta no es una mayor fricción, la respuesta es la prevención del sobrecalentamiento de los frenos. Si observas los frenos más de cerca, verás que muchas cosas en su diseño tienen que ver con la gestión del calor. Por ejemplo, los frenos de los automóviles están metidos dentro de la rueda, y luego la rueda está metida dentro del paso de rueda o de la carrocería del automóvil, lo que significa que los frenos no están expuestos a mucho aire entrante. A diferencia de esto, los frenos de una moto se encuentran directamente en la corriente de aire entrante, y por eso los discos de freno de los coches están ventilados y los de las motos no. La ventilación funciona para intentar evacuar la mayor cantidad de calor posible fuera del sistema de los frenos. ¿Por qué el calor es un problema tan grande en los frenos? Porque disminuye la capacidad de frenado. Cuando los frenos se sobrecalientan, se forma una fina capa de gas en la superficie y esta capa de gas impide un frenado adecuado. Se reduce la fricción y se pierde rendimiento de frenada, conocido como desvanecimiento de los frenos o efecto fading. Un disco de freno y una pinza más grandes tendrán una superficie mucho más grande sobre la cual el calor puede disiparse en el aire circundante, lo que hará que este sistema de frenos sea mucho más difícil de sobrecalentar. Si tienes dos coches idénticos, uno con frenos originales y el otro con frenos mejorados, y luego los llevas a la pista y los conduces agresivamente, frenarían igual de bien durante los primeros 5 minutos. Después de eso, el sistema original comenzaría a sobrecalentarse y su rendimiento de frenada se reducirá drásticamente. Por otro lado, el sistema de frenos mejorado podría conservar el mismo rendimiento de frenada durante 1 hora o 2 o tal vez incluso más. De hecho, el sistema de frenos mejorado podría comenzar a frenar mejor cuando empezara a hacer calor y podría frenar peor que el sistema original durante los primeros 5 minutos antes de que se caliente. Y esto se debe a que los diferentes materiales de las pastillas de freno están diseñados para diferentes rangos de temperatura. La temperatura de un material puede tener un impacto significativo en sus capacidades de fricción y es casi imposible conseguir que un material tenga la misma fricción tanto en frío como en calor. Por ejemplo, los frenos de carreras podrían optimizarse para un rendimiento de frenada en caliente a expensas del frenado en frío, lo cual no es tan importante para los coches de carreras. Por otro lado, los frenos originales deben ofrecer un rendimiento óptimo desde el momento en que comienzas a conducir, pero lo hacen a expensas de un funcionamiento a temperaturas extremas que de todos modos no se lograría en circunstancias de conducción normales. Así que tenemos que corregir nuestra afirmación anterior. Los discos y pastillas de freno más grandes no reducirán la distancia de frenada en condiciones normales de conducción. Pero si se trata de una conducción agresiva en pista o cosas como remolcar cargas pesadas, especialmente cuesta abajo, entonces puede ser necesario mejorar los frenos. Además, si aumenta significativamente la potencia de tu coche, que permitiría alcanzar velocidades mucho más altas y de forma mucho más rápida, y luego se encuentra en un escenario en el que tiene que detenerse o reducir la velocidad repetidamente desde estas altas velocidades, entonces nuevamente mejorar los frenos podría ser una buena idea. Por lo tanto, una mayor superficie de frenos no aumenta la fricción, en cambio, aumenta la superficie disponible para la disipación del calor con el objetivo de evitar una fricción reducida. Ahora, esta fórmula funciona bien con los frenos, pero no funciona con los neumáticos.
A lo largo de los años, se han realizado muchas pruebas y han demostrado que un mayor ancho o tamaño de los neumáticos puede mejorar el rendimiento de frenada y el rendimiento en curva. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no importa la superficie de los neumáticos? Bueno, la respuesta es sorprendentemente obvia, y se debe a que los frenos son sólidos y rígidos y los neumáticos no. Son elásticos porque al fin y al cabo están hechos de goma, y además los frenos no están diseñados para cambiar de forma o deformarse. Los neumáticos cambian de forma y se deforman todo el tiempo. Las cargas aplicadas sobre los frenos son simples y lineales porque la pastilla de frenos se mueve en una sola dirección, pero las cargas aplicadas a los neumáticos son extremadamente complejas y cambian constantemente. De hecho, los frenos son algo llamado sólidos simples, y eso significa que si duplicamos la fuerza normal o la carga sobre el objeto, el área de contacto real y por tanto la fuerza de fricción también se duplicarán. En otras palabras, la relación entre la carga y la fuerza de fricción es lineal. El doble de carga es el doble del área de contacto, el doble de la fuerza de fricción. Pero las cosas funcionan diferente para los neumáticos, porque los neumáticos están hechos de caucho, son suaves y flexibles. Esto significa que el neumático puede adaptarse al material con el que está en contacto e incluso llegar a los valles que un material sólido no podría. Esto significa que incluso una carga ligera puede aumentar el área de contacto real y la fricción de forma desproporcionadamente alta. Por otro lado, aumentar aún más la carga conduciría a una reducción de las ganancias de contacto y fricción real. Esto se debe a que cuanto más carga se aplica al caucho, más rígido se vuelve, hasta que llega a un punto en el que ya no puede volverse más rígido. En otras palabras, se necesita una enorme cantidad de fuerza para empujar la goma hasta las partes más bajas de los valles. Es posible que tú mismo hayas experimentado esta propiedad del caucho al intentar apretar una pelota de goma. Cuanto más quieres comprimir la pelota, más difícil es hacerlo. Inicialmente hay muy poca resistencia, pero cuanto más aprietas, más rígida se vuelve la pelota y tienes que aplicar cada vez más fuerza para disminuir cada vez la compresión o encogimiento de la pelota. Entonces, con caucho y neumáticos de caucho, duplicar la carga no significa duplicar el área de contacto y la fricción real, pero esto también significa que la mitad de la carga no es la mitad de la fricción. Ahora, nuestra carga es el peso del coche que presiona el neumático. Al instalar neumáticos más grandes, más anchos, has extendido la misma carga sobre una superficie más grande, lo que reduce la presión al empujar el neumático hacia la superficie. Pero la reducción de la presión no se compensa con una reducción igual del área de contacto real entre las asperezas de la superficie y el caucho. Debido a que los neumáticos no son sólidos, una reducción del 20% en la presión no resulta en una reducción del 20% en el área de contacto real. La superficie de contacto real se reducirá, por ejemplo, solo entre un 15 y un 10%. El resultado final es que un neumático más grande o más ancho tiene un área de contacto real mayor para la misma carga, y esta propiedad se vuelve cada vez más deseable y aún más obvia cuando la transferencia de peso y por lo tanto las cargas cambiantes comienzan a actuar sobre los neumáticos durante las curvas y el frenado. Pero esta no es la única razón por la que los coches deportivos y de carreras tienen neumáticos más grandes y anchos. La gestión del calor vuelve a ser un factor importante, y los neumáticos también pueden sobrecalentarse, provocando un mayor desgaste y una reducción del rendimiento. Obviamente, un neumático más grande y ancho es más difícil de sobrecalentar, al igual que un disco de freno más grande. La resistencia mecánica también es importante. Un neumático más ancho y voluminoso se puede hacer más resistente, y esto puede ayudarlo a resistir mejor a la deformación, lo que conduce a un rendimiento más consistente. Otro factor clave es el desgaste. Probablemente hayas notado marcas de neumáticos en las carreteras o pistas, o incluso trozos enteros que salen volando durante las carreras. Un neumático más grande y ancho distribuye el desgaste sobre una superficie mayor, y esto ayuda a que dure más. Ver marcas de neumáticos o partes de un neumático que han quedado pegadas a la carretera nos indica lo importante que es la adherencia para los neumáticos. El caucho es un material excelente para adherirse a una gran variedad de superficies, y la física de la adhesión no es la misma que la física de la fricción entre dos sólidos simples. Es por eso que las instrucciones de los pegamentos te dicen que le des rugosidad a las superficies que estás a punto de unir. Desbastar una superficie aumenta el área de la superficie, y el área de la superficie definitivamente es importante para la adhesión. Por tanto, los neumáticos más anchos pueden ofrecer más agarre y tracción, pero también sabemos que normalmente tienen un rendimiento reducido en condiciones húmedas. ¿Por qué es eso? Bueno, es porque el aumento del área de contacto real no importa si existe una capa de agua entre el neumático y la superficie de la carretera, y cuando se trata de neumáticos más anchos, el agua tiene que recorrer una distancia mayor hasta que salga de debajo del neumático y pueda restablecerse el contacto entre el neumático y la superficie de la carretera. Esta es la razón por la que los neumáticos más estrechos suelen funcionar mejor en condiciones húmedas y resbaladizas.
La última evidencia muy obvia de que el área de superficie importa con los neumáticos, pero no tanto con los frenos, es que los coches deportivos y de carreras a menudo tienen ranuras o agujeros perforados en sus discos de freno. Esto nos dice que los fabricantes están muy dispuestos a sacrificar área de superficie a interés de mejorar la gestión del calor y o la evacuación de residuos. Por otro lado, cuando los coches deportivos quieren ir rápido y tener el máximo agarre en seco, siempre elegirán neumáticos lisos, y los neumáticos lisos no tienen ni dibujo, ni ranuras, nada. Se sacrifica cero superficie a interés de obtener la máxima superficie de contacto y por tanto de fricción y agarre. Los frenos y los neumáticos son cosas aparentemente simples e intuitivas. Después de todo, no es más que metal agarrándose a metal y caucho rodando sobre asfalto, pero la ciencia que se ocupa de la mecánica de frenos, neumáticos y otras cosas de contacto superficial, fricción y lubricación, se llama tribología y es uno de los campos científicos más complejos y alucinantes que existen. Este video apenas logra siquiera arañar la superficie de la increíble mecánica detrás de la deformación de los neumáticos, frenos y la fricción, pero espero que al menos logre aclarar algunos conceptos erróneos y explicar los conceptos básicos para que comprendas mejor lo que realmente está sucediendo con tu coche y para que puedas tomar decisiones de tuning y actualización mejores y más informado. Como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos pronto con más contenido divertido y útil en el canal de Driving for Answers en español.